Bueno, vamos a arrancar un temita nuevo que tiene que ver con lo que ya veníamos trabajando, fundamentalmente con ecuaciones con fracciones, ¿sí? Así que vamos, es una continuidad de lo anterior agregándole algunos elementos nuevos. Eh, lo que vamos a ver se conoce como proporcionalidad numérica, ¿sí? Voy leyendo como hice con todos los PDFs anteriores y voy a intentar explicar cada uno. Por ahí lo ideal es que tengan el PDF a mano o ya sea eh, en el celular mientras en una computadora lo están leyendo o si lo pudieron imprimir. Bueno, o lo que sea, pero lo importante sería por ahí tener el PDF al lado para ir siguiendo el video y el PDF a la vez. Me parece que es lo mejor. Si no, bueno, por lo menos vean el video y vamos a ver si se va entendiendo y después agarren el PDF. Antes de definir qué es una proporcionalidad numérica, vamos a necesitar tener en cuenta los conceptos de magnitud y razón. Bueno, el concepto de magnitud es algo que por ahí ya lo han visto en física, y si no lo vamos a refrescar acá. Magnitud, ¿qué es? Una magnitud es cualquier propiedad que se puede medir numéricamente. Es decir, cuando yo hablo de medir algo, necesariamente lo que necesito es a ese algo relacionarlo con un número, que es la cantidad de eso que estoy midiendo, y una unidad. Por ejemplo, yo supongamos que te diga la longitud del lado de un cuadrado, ¿no? Yo tengo un cuadradito. Yo voy a ver si acá puedo dibujar un cuadradito para que lo vean. Supónganse que yo tengo acá bueno, acá supónganse que esto es un cuadrado. Entonces, la longitud de un lado de un cuadrado es simplemente, por ejemplo, este que está acá. Esta es la longitud. ¿Y que las otras la medimos? ¿Qué le asociamos siempre? Un numerito, ¿sí? Supongamos que esto fuesen 2 y podría ser una unidad. En este caso podría ser, qué sé yo, 2 centímetros, ¿sí? 2 centímetros. Estoy escribiendo con el mouse, cosa que por ahí es un poquito difícil, pero bueno. Entonces, la longitud del lado de un cuadrado es una magnitud. Yo la puedo medir, puedo darle una cantidad, 2 en este caso, y una unidad que es centímetros, ¿no? Entonces digo, eso es una magnitud. La capacidad de una botella de agua, por ejemplo, es otra magnitud. Por ejemplo, yo puedo decir que la capacidad de una botella de agua es de 1 litro, ¿no? Entonces ahí tengo la cantidad 1, esa L me quedó horrible, pero la L de litros, ¿sí? No, a ver si la podemos hacer un poquito más linda. Es un desafío dibujar con esto, ¿eh? Ahí está, 1 litro. El número de goles marcados en un partido, ¿no? Por ejemplo, qué sé yo, un partido que salga 3-2. Entonces yo tengo la cantidad de que son números, ¿no? Estos son 3 goles. Y acá tengo hoy y 2 goles. Bueno, esa otra vez que la G sale. Yo creo que con el tiempo voy a ir mejorando un poquito la escritura, ¿no? Goles, sería una G, imagínensela. Bueno, el número de goles marcados por Newell, el más grande del interior. La cantidad de descensos que tiene Risario Ventral. No sé si conocen este equipucho, ¿no? Descendió 4 veces hasta ahora para que lo tengan en cuenta. Entonces, acá podríamos poner, ¿no?, 4 descensos, ¿no? Entonces, todo esto son magnitudes. Ese es un concepto que voy a necesitar ahora para poder trabajar. Bien, seguimos. Vamos a ver como primera actividad la identificación de elementos que son magnitudes y diferenciarlos de los que no son magnitudes, ¿sí? Acá lo único que tengo que hacer es poner si es una magnitud o no es, ¿no? Por ejemplo, yo podría decir que la altura de un árbol es una magnitud, ¿no? Yo puedo medir la altura, 5 o 6 metros, entonces sí es una magnitud. Vamos a poner sí, es una magnitud. La tristeza, ¿se puede medir cuantitativamente la tristeza? Es decir, yo puedo decir que tengo 5,2 de tristeza. Bueno, evidentemente no lo puedo medir. Entonces, en este caso, la respuesta sería no, no es una magnitud. El amor lo mismo. La profundidad de un lago se puede o no se puede medir. Bueno, sí se puede. En fin, acá vamos a ir colocando simplemente sí o no. Ustedes, como me van a entregar después las fotitos que van a poner, cuando pongan la actividad número 1, copien la consigna y
los distintos casos y van poniendo al lado si eso no es una magnitud. ¿Estamos? Bien, es muy facilito. Acá van a tardar más en copiar que en responder. Nada más. Bien, seguimos. Vamos a ver ahora lo que se define como razón en matemática. ¿Sí? Razón es el cociente. Acuérdense que la palabra cociente, vamos acá a poner negro, la palabra cociente en matemática significa división. ¿Sí? Es sinónimo de decir es división. Es decir, que la razón es la división entre dos números o dos cantidades comparables entre sí, expresado como fracción. Es decir, mientras yo tenga la división entre dos números cualesquiera, comparables entre sí. ¿Qué significa que sean comparables entre sí? Es que si arriba estoy midiendo, esto es por ejemplo, es metros, abajo tendré que tener metros. Entonces, si arriba tengo, por ejemplo, no sé, kilómetros por hora, una velocidad, el abajo tiene que ser kilómetros por hora. Es decir, tienen que ser cantidades comparables. Entonces, si cualquier división en matemática entre números o cantidades o magnitudes comparables entre sí se llama razón. ¿Sí? Es eso nada más. Al numerito de arriba se lo conoce como antecedente. No es necesario que lo sepan de memoria, pero ese es el número que tiene arriba, que sería en una fracción el numerador. Pero vamos a ver que hay una diferencia entre fracción y razón. Y el de abajo, que en una fracción es el denominador, acá se llama consecuente. ¿Sí? Entonces, los términos de una razón se llaman antecedente y consecuente. El antecedente es el dividendo, el que va acá arriba, y el consecuente es el divisor. Ese es el divisor. ¿Estamos? Vamos a ver un poquito la diferencia entre razón y fracción. ¿Sí? Bueno, si por ejemplo a sobre b es una fracción, como las que ya veníamos trabajando en las actividades anteriores, entonces a y b son números enteros. Ojo con esto, ¿no? O sea, si a y b es una fracción, a sobre b es una fracción, entonces a y b tienen que ser números enteros. Uy, me quedó medio fea la... No, números, vamos a ponerlo con rojito. Números enteros, y, ¿sí? Con b distinto de 0, acuérdense que nunca puedo dividir por 0. Mientras que en la razón a sobre b, los números pueden ser decimales, por ejemplo. O sea, toda fracción es una razón porque es una división entre números cualesquiera comparables, pero no todas las razones son fracciones. Miren acá este ejemplo para que quede bien claro. 2/5 es una fracción y también es una razón porque es la división entre dos números cualesquiera. Ahora, 0,5 dividido 3,4 no es una fracción. ¿Por qué? Porque el numerador y el denominador no son números enteros. Tienen que ser números enteros para que sea fracción. Pero sí es una razón. Entonces, en general se dice que todas las fracciones además son razones. Ahora, hay razones que no son fracciones. Por ejemplo, esta que vimos acá. ¿Sí? Bueno, así y así. Bien. Vamos a ver entonces ahora la definición de proporcionalidad o proporción numérica. Una proporción es una igualdad entre dos razones. Es decir, que si yo tengo una razón a sobre b y tengo una razón que es c sobre d, y digo que son iguales, como podrían ser en las fracciones equivalentes, ¿sí? Si yo digo que son iguales, entonces digo que todo esto que está acá es una proporcionalidad numérica. Es decir, que una igualdad entre dos razones es una proporción numérica. ¿Sí? Esto me va a servir muchísimo. Vamos a ver algunas propiedades de las proporciones. Esta es la más importante de todas. Hay unas cuantas. Yo no voy a indicar todas las propiedades, sí las más fundamentales y las que nos vamos a aplicar nosotros. ¿Sí? Entonces, vamos a ver lo que se conoce como propiedad fundamental de las proporciones. Siempre se cumple en una proporción que el producto de los medios es igual al producto de los extremos. Acá tendría que haber dicho el, no del producto. Disculpen con ese detalle. Ahí sería el producto de los medios
es igual al producto de los extremos. Es decir, ¿qué es lo que llamamos medios y extremos de una proporción? Bueno, vamos a ver primero lo que llamamos extremos. Supónganse, yo como leo esto. Si yo se los muestro a ustedes y le digo, ¿qué dice ahí? Y acá dice, A sobre B es igual a C sobre D. ¿No es cierto? Entonces, ¿cuál es la primera letra que nombramos? A, ¿no? A sobre B igual a C sobre D. Y la última que nombramos es D. Bueno, la primera y la última que nombramos es lo que se conoce como extremos. A y D. Y los que quedan en el medio se los llama medios, ¿sí? B y D. Entonces, la primera propiedad fundamental de las proporciones me dice que el producto de los extremos de una proporción, A por D, es igual al producto de los medios de la proporción, B por C. Esto se cumple siempre que tenga una proporción, una igualdad entre dos razones. Acuérdense, una proporción es una igualdad entre dos razones. Y el producto, la propiedad fundamental me dice que el producto de los extremos es igual al producto de los medios. A por D igual a B por C. Vamos a ver algún ejemplo. Vamos a arrancar primero con fracciones, que son los ejemplos más sencillos. Si yo tengo, por ejemplo, 3 cuartos igual a 6 octavos, ¿no? Son fracciones equivalentes. Si se fijan, el 3 lo multipliqué por 2 para llegar al 6, el 4 por 2 para llegar al 8. Se cumple la propiedad fundamental de las proporciones. El producto de los extremos, 3 por 8, tiene que ser igual al producto de los medios, 4 por 6. ¿No? 3 por 8 igual a 4 por 6. Hago las cuentas. 3 por 8 es 24. Y 4 por 6 también es 24. Por lo tanto, verifica la propiedad. ¿Sí? Vamos con otra fracción. Por ejemplo, menos un quinto igual a menos 3 quinceavos. El producto de los extremos igual al de los medios. ¿Será cierto? Bueno, vamos a ver. El extremo, este menos me lo voy a llevar al numerador. Menos 1. ¿Sí? O sea que como extremo tengo este, menos 1. Por el otro extremo que es 15 sin el signo negativo. ¿Sí? Este por este deberá ser igual a ¿quién? A este de acá, 5, por menos 3, que es el otro medio. Fíjense que el signo negativo siempre lo estoy dejando en los numeradores o en el dividendo. ¿Será cierto esto que menos 1 por 15 es igual a 5 por menos 3? Sí, porque menos 1 por 15 es menos 15 y 5 por menos 3 también es menos 15. Entonces también verifica la propiedad fundamental. Ahora, acá lo hicimos en ambos casos lo hicimos con fracciones. ¿Qué pasa si yo tengo razones que no son fracciones? Son divisiones, pero no tengo números enteros. Bueno, vamos a ver si verifica o no verifica. Por ejemplo, 0,2 dividido 1,4 es igual a 2,2 sobre 15,4. Bueno, vamos a hacer las cuentas. Vamos a ver qué es lo que hice acá, porque por ahí si no se los explico puede que genere alguna confusión, pero no es difícil. Aplico la propiedad fundamental. Fíjense que acá no pongo igual. Ni acá ni acá. Pongo una flechita de entonces. Lo ideal sería haber escrito esto acá abajo e ir haciéndolo por renglón. Pero no vale poner igual alegremente, ¿sí? Porque si se fijan, si yo hago 0,2 dividido 1,4, no va a ser lo mismo que 0,2 por 15,4. Yo no puedo poner un igual acá. Es esta la primera igualdad y acá voy siguiendo con una segunda igualdad acá y por último hago una acá y una acá. Esto estaría bueno hacerlo por renglones. Acá por una cuestión de no ocupar tanto espacio lo hago derecho, pero le pongo una flechita que quiere decir entonces. Esa flechita en matemática. No es un igual. ¿Sí? Ojo con poner iguales por todos lados. Acá, acá, bueno. Entonces, tengo esta proporción. Vamos a aplicar la propiedad. El producto de los extremos, es decir, 0,2 y 15,4, 0,2 por 15,4, deberá ser igual al producto de los medios, 1,4 por 2,2. ¿Será cierto que esto es igual a esto? Bueno, lo que voy a hacer es hacer las multiplicaciones. Ahora, nosotros ya sabemos por las actividades anteriores que si tengo números decimales, conviene pasarlos a fracción. Mientras no trabajemos con calculadora, que con calculadora vamos a empezar a trabajar en la próxima unidad, tenemos que trabajar de una manera que nos pueda resultar más cómoda. Multiplicar, dividir decimales es bastante más complicado que previamente pasarlos a fracción. Entonces fíjense, el 0,2 lo pasé a fracción. ¿Cómo es 0,2 pasado a fracción? Es 2 décimos.
Acuérdense que cómo se pasaba. Dejaba el número sin la coma, lo dividía por un 1 y tantos ceros como decimales exactos tenga. Tengo uno. Entonces es 2 décimos. El 15,4 hago lo mismo. El 15,4 que hago, escribo el número sin la coma, sería 154, y lo divido por un 1 y tantos ceros como decimales tenga. Tengo un 0, o sea que es 154 décimos. Hago lo mismo del otro lado. El 1,4 será 14 dividido 1 y un 0. Y el 2,222 dividido 1 y un 0. Entonces yo tengo que hacer la cuenta. 2 décimos por 154 décimos. Y por otro lado tengo que hacer 14 décimos por 22 décimos. ¿Qué es lo que hice acá antes de multiplicar? Lo que siempre hay que hacer antes de multiplicar. Es ver si puedo simplificar. Fíjense, el 2 con el 10 los puedo simplificar. ¿Sí? O este 2 con este 10. Eso a gusto de cada uno. Yo voy a simplificar acá derecho. Por ejemplo, si yo simplifico este 2 con este 10, los dos son divisibles por 2, me queda 1 y 5. Y acá, fíjense que bueno, puedo simplificar por 2 también, porque 154 es par y 10 es par. 154 dividido 2 es 77, es la mitad, ¿no? Y 10 dividido 2 es 5. Vamos al otro lado, 14 décimos también se puede simplificar, ¿no? Los dos son divisibles por 2, 7 y 5, y 22 décimos también divisibles por 2, 11 y 5. Una vez que ya simplifique todo, multiplicamos. Vamos a ver, de este lado va a quedar 1 por 77, 77. 5 por 5, 25. Y del otro lado, 7 por 11, 77. Y 5 por 5, 25. Es decir, que también cumple la propiedad fundamental de las proporciones. ¿Sí? ¿Se va entendiendo entonces? Pero repasemos. Una proporción numérica es una igualdad entre dos divisiones en matemática. Y siempre se cumple que el producto de los extremos es igual al producto de los medios. ¿Sí? Bien. La actividad número 2, ¿no? Me dice, completar con igual o distinto, según corresponda en cada caso, justificando la respuesta. Esto es muy sencillito también. Fíjense una cosa, me está preguntando, ¿5 tercios será igual a 4 quintos? Esa es la pregunta que me está haciendo. Entonces lo que puedo hacer es aplicar la propiedad fundamental de las proporciones. Digo, bueno, si estos son iguales, tienen que cumplir con la propiedad fundamental de las proporciones. ¿Qué me decía la propiedad fundamental de las proporciones? Que el producto de los extremos tiene que ser igual al producto de los medios. Bueno, entonces ustedes copian esto en la carpeta y probamos la propiedad, a ver si es verdad. Es decir, me tiene que dar que 5 por 5, es decir, 5 por 5, deberá ser igual. Uy, qué feo que me quede igual. A ver si me queda un poquito mejor. Deberá ser igual a 3 por 4. 3 por 4. ¿Sí? Bueno, hago la cuenta. 5 por 5 me da 25. Y 3 por 4 me da 12. Entonces yo llego a la conclusión de que estas dos fracciones no son iguales. Por lo tanto, si no son iguales, significa que son distintas. O sea que acá ustedes van a poner que son distintas. ¿Sí? Hago lo mismo con cada una. Algunas son iguales, otras distintas. Ojo con los signos. Acuérdense que me los llevo siempre al numerador por convención nada más. Entonces esto será menos 1 por 20, tendrá que ser igual a 5 por 4, a ver si es cierto o no. Y voy aplicándola en todos los casos. En los casos que tengo decimales, pásenlo primero a fracción, simplifiquen y después multipliquen. ¿Sí? Acá están las respuestas. Yo no me di cuenta, los puse como falso o verdadero. Fíjense, acá puse distinto, entonces la respuesta en este caso particular sería falsa, ¿no? Para que ustedes vayan teniendo en cuenta. O sea que ese falso es porque son distintos. Acá aparentemente es verdadero, el segundo es el tercer es falso, y así acá van a ir comparándolas con las que tengo acá. Es bastante sencillito la actividad 1 y la actividad número 2. Son muy rápidas y fáciles de hacer. ¿Estamos? Seguimos un poquito más. Así después nos detenemos en los ejercicios más largos. No es tan largo el PDF tampoco. Bien. Vamos a ver esto que es fundamental.
Es una de las aplicaciones más importantes que tiene y para lo que vamos a usar de acá hasta sexto año, la propiedad fundamental de las proporciones. Aplicación de la propiedad fundamental de las proporciones para resolver ecuaciones. Otra de las aplicaciones de la propiedad fundamental de las proporciones es la de posibilitar la resolución de ecuaciones cuando la incógnita está dividiendo. Por ejemplo, vamos a resolver la siguiente ecuación. Y esto es fundamental. Acá siempre le pifiamos. Tengo en tercer año este problema que nunca lo puedo solucionar. No se les graba. Vamos a ver si por ahí con ustedes lo podemos resolver un poquito mejor. Vamos a tratar de resolver esta ecuación. Fíjense que nosotros ya venimos resolviendo ecuaciones, ¿no? Ahora, ¿qué diferencia o qué cosa distinta tiene esta ecuación con todas las ecuaciones anteriores que estuvimos trabajando nosotros? Bueno, la diferencia fundamental es que la x está dividiendo. En todas las operaciones, si ustedes se fijan en todos los ejercicios que yo les he dado hasta ahora y que hemos visto desde primero a segundo año, cuando tengo que resolver una ecuación, la x o está sumando, restando, puede estar multiplicando, incluso en algunos casos podría estar elevado al cuadrado o aplicándole una raíz, pero nunca está dividiendo. Acá es 4 dividido x igual a 12 quinceavos. Acá tengo la x en el denominador. Y acá se cometen muchos errores cuando yo trato de resolver. Muchísimos errores cuando trato de resolver. Voy a tratar de hacer alguna cosita acá para que... A ver si se me permite. Vamos a hacer una separación. Para tratar de resolver esto como uno habitualmente lo estaría tentado a resolverlo. Si digo, bueno, ¿cómo resuelvo esto? Uno dice, bueno, yo tengo que despejar la x, ¿no? Entonces dice, bueno, tengo que pasar el 4 para el otro lado, ¿no es cierto? Ahora bien, la pregunta que yo les voy a hacer antes de pasar todo esto para el otro lado y despejar es la siguiente. ¿Qué está haciendo el 4 y qué está haciendo la x? Entonces yo digo, bueno, el 4, algunos dicen, está dividiendo, es una de las respuestas más comunes que yo escucho. Sin embargo, el 4 no está dividiendo. El 4 en todo caso está siendo dividido por x. La que está dividiendo en todo caso es la x, no el 4. Entonces, algo que está siendo dividido, ¿cómo lo paso para el otro lado? Y ahí empieza a haber un montón de confusiones, ¿sí? Esto podríamos también escribirlo así. 4 dividido x, ustedes saben que dividir por un número es lo mismo que multiplicar por el inverso de ese número. Es decir que en vez de dividir por x lo podría escribir como 4 por el inverso de x, que es 1 sobre x, ¿no? Igual, bueno, igual a 12 quinceavos. Esto es una fracción que no tiene ningún problema. Uy, qué feo que me quedó, ¿no? Entonces, si yo paso el 4 ahora, digo, ¿qué está haciendo el 4? Digo, el 4 ahora está multiplicando. Entonces tendría que pasar dividiendo el 4. Si está multiplicando, pasa dividiendo. Entonces me quedaría 1 sobre x, ¿no? Igual a 12 quinceavos dividido 4, que si alguno se aviva, dividir por 4 es lo mismo que multiplicar por el inverso de 4, que es un cuarto. Está muy lindo acá, esta cuenta la puedo hacer, pero el problema es que acá no tengo despejado la x. Yo quiero llegar, necesito llegar para despejar la x, a x igual a un numerito. Y acá tengo 1 sobre x. No resolví, no terminé de despejar la x. Es un quilombo despejar acá la x, ¿sí? O por lo menos por ahora medio que cuesta un poquito. Hay algunos métodos medios que se pueden utilizar, pero ya tengo 1 sobre x. Bueno, incluso podría resolver un poquito acá, qué sé yo. Estos dos se pueden simplificar, ¿no? 4 dividido 4, 1. Acá me queda 3. Incluso el 3 con el 15 se pueden simplificar. Acá me queda 1. Acá me queda 5, ¿no? Es decir que 1 sobre x me estaría quedando en este caso igual a un quinto. Pero yo no quiero saber cuánto es 1 sobre x, yo quiero saber cuánto vale x. ¿X igual a qué? Bueno, la propiedad fundamental de las proporciones me sirve muchísimo para resolver esto.
¿sí? Porque acá el problema más grande que tengo es que la x está dividiendo y a mí no me gusta tenerla dividiendo, sino a mí lo que me conviene tenerla siempre es en el numerador para poder despejarla, no en el denominador como en este caso. Bueno, entonces lo que podemos hacer, una de las formas de resolver, es aplicar esta propiedad. Acá lo que les acabo de explicar todo más o menos por acá es lo que está escrito acá de una manera mucho más sintética. A diferencia de las ecuaciones que sabemos resolver, en este caso la incógnita, la x, opera como divisor del número 4. Está dividiendo. Por lo que hay que tener mucho cuidado cuando queramos despejarla. Lo que hay que lograr es que esta incógnita deje de estar en el divisor y luego poder despejarla. Una forma es aplicando la propiedad fundamental de las proporciones. Entonces vamos a ver cómo despejar, en este caso, una ecuación cuando tengo la x dividiendo, ¿no? Esa es la idea. Vamos a poner acá mi proporción numérica. 4 sobre x igual a 12/15. Lo que voy a hacer es aplicar la propiedad fundamental de las proporciones. El producto de los extremos, 4 por 15, es igual al producto de los medios, x por 12, ¿no? Aplicamos la propiedad y ahora que x no está dividiendo podemos despejarla. Fíjense que acá la x ya no está en el denominador, está multiplicando. Entonces cuando aplico la propiedad, ahora sí tengo una ecuación de toda la vida que puedo resolver y no me va a quedar 1 sobre x o cosas raras, ¿sí? Entonces resuelvo, nada, ¿qué tengo que hacer? Despejar la x. ¿Qué tengo acá? Este 12, ¿qué está haciendo el 12? Multiplicando la x, ¿qué hago? Lo paso dividiendo. Entonces me va a quedar 4 por 15 dividido 12. Bueno, acá no hice más que simplificar previamente, ¿no? Por ejemplo, el 4 con el 12 lo puedo simplificar, me queda 1, 4 dividido 2 es 3, el 3 con el 15 lo puedo simplificar, me queda 1, y acá 5, ¿no? Porque estoy dividiendo por 3, y en definitiva 1 por 5, 5, dividido 1, que es 5. Es decir que el resultado es este que está acá, aplicando la propiedad fundamental de las proporciones, ¿sí? Entonces, la actividad número 3 es hallar el valor de x en cada una de las siguientes proporciones. Entonces acá la tengo dividiendo, puedo aplicar la propiedad, ¿sí? En este caso no está dividiendo la x, la puedo aplicar igual a la propiedad o en este caso no es obligatorio, uno podría resolver sin aplicar la propiedad. Lo dejé como para que, bueno, digan, bueno, si quieren la pueden aplicar o no. Pero en todos los casos que tengo la x dividiendo, es fundamental aplicar la propiedad fundamental de las proporciones para que la x no esté más dividiendo y después sí despejo, ¿sí? Bien, nota, en los casos en que los números estén expresados en decimales, por ejemplo en este caso de acá, en este caso de acá, expresarlos en fracciones antes de resolver. Mucho cuidado con eso, que es fundamental para poder resolver sin calculadora. Las respuestas, como toda la vida, las tienen acá, de cada uno de los ejercicios, así ustedes van resolviendo y van comparándolas. Espero que esta vez estén un poquito mejor que la vez anterior, pero siempre puede haber algún error. Repásenlo, yo espero que no. Pero bueno, hasta acá tenemos la actividad número 3. No son muchas más actividades, así que esto espero que nos vaya saliendo bastante rapidito. Espero que les haya servido. Más adelante subo un segundo video para terminar de explicar todo el PDF. Abrazo y nos vemos. Acuérdense que yo puse un día de clase de consulta por Zoom. Si no me equivoco, lo tenemos el martes. Verifíquenlo, que lo puse ahí en Classroom. El martes a las 5 de la tarde. Miren bien las condiciones. No voy a aceptar a ninguno que tenga un nick o un sobrenombre raro. Así que fíjense previamente que tengan los nombres correctos en el Zoom, ¿sí? Bueno, abrazo a todos, chicos.